Lowpod, tu red de podcasting, presenta Tiki Taki. Es lo que hay. Lowpod, ¿nos oyes? Es fácil de contestar. Si ves la lista, los convocados, ¿qué hay que hacerlo? Jugar tiki-taki, donde hay no espacio, yo creo. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Cada día más pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Muy buenas, bienvenidos un día más a Tiki Taki. Hoy en este episodio vamos a tratar las sanciones al deporte ruso, concretamente al fútbol y las consecuencias que estas pueden tener, incluyendo también al fútbol ucraniano. Y es que en esta ocasión los máximos organismos del fútbol internacional han tomado partido y han sancionado a Rusia uniéndose a otras instituciones, pero en esta ocasión en materia deportiva. El fútbol no fue ajeno a esta realidad y ha tomado medidas como la exclusión de competiciones de selecciones y clubes rusos, ha finiquitado patrocinios y ha aprobado la liberación de futbolistas de aquellos equipos rusos y ucranianos. Pero aparte de estos efectos, también tenemos consecuencias colaterales como la venta del Chelsea de Roman Abramovich o la ausencia de clubes rusos y bielorrusos en videojuegos como FIFA. Y para este programa en los que analizaremos las consecuencias, contamos pues con la presencia de Jorge Molina, o como quiere que le llamemos Johnny Molina, director de Lowpod y que también ha presentado en otras ocasiones este formato de Lowpod. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Buenas y marrones tardes, porque no sé en Barcelona, pero aquí en Madrid hay una calima, hay un polvo africano que parece esto un videojuego. Dios mío, cómo está el cielo. Bienvenidos al día a día de Canarias. En esta ocasión también contaremos con Valentín Posev, un experto de fútbol búlgaro, y obviamente teníamos que contar hoy aquí para este programa. Ya se ha pasado en otros formatos, pero siempre da gusto poder tenerla aquí de vuelta. ¿Cómo estás, Valentín? Muy bien, muchas gracias por invitarme y a ver si solucionamos esto del fútbol ruso, ¿no? Y también tenemos a Jorge Carmona, productor de Liga Puskás, una de las mejores cuentas de fútbol húngaro que podéis encontrar. Y como podéis ver, tenemos aquí un elenco sobre fútbol de Europa Oriental bastante amplio, ¿eh? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y sí, opino igual que mi compañero Jorge, tremenda calima. Aquí en Almería se observa bastante, bueno, no sé si igual que allí, pero vamos, aquí la Seguramente calima... más allí, porque aquí Sí, estamos más aquí, hacia el norte. aquí es que ayer pasamos de naranja oscuro, hoy marrón, o ya marrón directamente. Y sí, a ver qué tal hoy el debate sobre las sanciones puestas al fútbol ruso. Si me permitís los Jorges, yo creo que lo ideal sería cambiar tiki-taki, sanciones al fútbol ruso, a tiki-taki, hablemos del color de la calima. Justo, o sea, por favor, hagamos un programa meteorológico, que el lupo todavía no hay. Por favor, con bailes también incluidos. Reabrir el canal de YouTube para ver pantallas verdes. Sí, por favor, o sea, quien quiera participar que le envíe un correo a contacto.lupod@gmail.com. Gracias. Meteorólogos, por favor, llámenos. Pues si queréis, chicos, podemos empezar este debate, esta tertulia, con unas declaraciones bastante polémicas que hizo el Comité Olímpico Internacional, el cual sugirió a las federaciones de todos los deportes, no solo las de fútbol, no permitir la participación de atletas, deportistas y funcionarios rusos en competiciones internacionales. Dejarme hacer una mención de aquellos futbolistas que se encuentran jugando fuera de las fronteras rusas, y tenemos algunos nombres, la verdad que bastante destacables. Golovin, jugando en el Mónaco, Andrei Lunev, del Bayer Leverkusen, Kokorin, de la Fiorentina,
Alexander Miranchuk del Atalanta o Denis Cherisev del Valencia. Y aquí os lanzo ya la primera pregunta que va a marcar el inicio de la tertulia. ¿Consideráis que se ha de tomar estas medidas a los futbolistas rusos? ¿Hay que banearles? ¿Hay que prohibirles jugar en las competiciones más allá de Rusia? Jorge, comienza tú. O Johnny Molina. No, Jorge Carmona, yo le doy a él la palabra. Pues mira, yo opino que no se le debería meter al mismo saco a todos los atletas por una decisión política, porque se le está impidiendo pues cumplir con su, en este caso, su trabajo. Y es que si lo analizamos bien, ellos no han tomado la decisión ni seguramente, bueno, no lo sé, apoyan a la invasión rusa sobre Ucrania. Entonces, ellos no tienen culpa ninguna de lo que su país está haciendo. Por lo que yo soy partidario de no hacer lo que dice el comité, ya que no les veo culpables sobre lo que está haciendo Rusia invadiendo Ucrania. Hay que añadir que a esos comentarios del Comité Olímpico Internacional se sumaron polémicas peticiones de deportistas ucranianos a los que se suman Chigankov o Sarapenko, futbolistas del Dinamo de Kiev, que pedían suspender a los futbolistas rusos de competiciones más allá de Rusia. ¿Qué opinas tú, Valentín? Pues yo opino que es una caza de brujas. Se está politizando el fútbol y eso no es bueno. El fútbol es una cosa y la guerra y política es otra cosa. Que la economía y el fútbol esté relacionado, vale, pero la política y el fútbol no debería estar siempre de la mano. Ellos no han tenido ninguna culpa de que su país, sus gobernantes, hayan decidido tomar la decisión de invadir un país a ver, la verdad es que he visto mucha gente que por ser rusa pues ya está como la están criticando o tal, y eso no está nada bien. Yo, por ejemplo, pues, teniendo los apellidos que tengo, me pueden tomar por ruso y es que, y la verdad es que tienes un poco de miedo un poco, porque con esos apellidos que yo tengo me van a pensar que soy ruso y me van a hacer algo. Yo estoy de acuerdo con Valentín, la verdad. Quiero decir, bueno, y con Jorge realmente, ¿no? Yo creo que hay que desvincular un poco a los atletas como tal del gobierno, ¿no? No creo que los atletas deban responder por las acciones que lleva a cabo el gobierno ruso, ¿no? Es que imaginémonos que nos pasa aquí en España, ¿no? Y yo qué sé, y que Spotify hace algo en España y Spotify decide que los podcasters españoles ya no vamos a poder subir más podcasts de Spotify, ¿no? Pues no sé, si pasase eso a mí me haría bastante poca gracia, ¿no? Porque tengo que ver yo con el gobierno español, ¿no? Aunque sí que creo que quizás, yo ya digo, yo estoy en contra de las sanciones a deportistas como tal, sí que puedo llegar a estar a favor, y lo hablaba el otro día de hecho con Juan, de las sanciones que se han impuesto a aquellos, por ejemplo, no solo patrocinios, sino aquellos acuerdos comerciales que se han firmado con el gobierno ruso. Estoy pensando concretamente en el Gran Premio de Fórmula 1 de Sochi, o Sochi, como se pronuncia, la verdad que no sé muy bien cómo se pronuncia, que bueno, que es un acuerdo que firmó en 2014 Ecclestone con Vladimir Putin, y que la Fórmula 1 ha decidido cancelar, ¿no? De hecho, el acuerdo estaba hasta 2025 y creo que de 2023 en adelante, de 2023 a 2025, iba a cambiar el circuito y se iba a ir al circuito de San Petersburgo, ¿no? Creo que lo estaban construyendo aún. En cambio, ese tipo de cosas sí que las veo menos mal, ¿no? Porque son sanciones directas al régimen, como por así decirlo, ¿no? Pero las sanciones a futbolistas o a los atletas no las considero correctas. Es que incluso también abre una puerta que es en qué situaciones los deportistas han de hacer declaraciones públicas. Ahora hemos visto sobre todo futbolistas como Yarmolenko del West Ham, que estaba pidiendo a aquellos futbolistas rusos que hiciesen declaraciones en contra del conflicto. Pero abrir una puerta que todo futbolista tuviese que hacer algún tipo de declaración política y si no se verían implicados en una casa de bruja, la verdad que es también un poco lamentable. Y podríamos incluso seguir un poco más allá. Por ejemplo,
¿Por qué los jugadores polacos no alzan la voz con las medidas que está llevando a cabo el gobierno polaco de instaurar una democracia liberal, persecución de minorías LGTBI, etc.? Ahí en ese caso los futbolistas polacos tendrían que hacer declaraciones públicas para evitar ser sancionados. La verdad que pensar que cualquier figura pública tiene que estar obligada a hacer declaraciones políticas para poder llegar a desempeñar sus funciones profesionales con normalidad es ya bastante grave. Claro, no, al final es como que se vincula mucho la política y el fútbol, ¿no? No sé qué opinarán Jorge y Valentín, pero al final llega un punto de politización del fútbol, ¿no? En este caso, del deporte, que me parece desde luego terrible. Yo es lo que digo, o sea, estoy a favor, o puedo estar a favor de las sanciones dirigidas a aquellos acuerdos que se hayan establecido con el gobierno ruso o aquellos organismos pertenecientes al organismo ruso, ¿no? O sea, a mí que se sancione al Comité Olímpico Ruso no me parece del todo mal, igual que se hizo con el escándalo de dopaje, porque era un escándalo orquestado desde el Ejecutivo Nacional, ¿no? Si no me equivoco. Pero bueno, lo que es la sanción a los deportistas en sí, ¿no? Lo que ha sucedido, por ejemplo, en la Fórmula 1, ¿no? Hablábamos, Nikita Mazepin, que ha dejado de correr. Yo qué sé, estoy pensando también en categorías inferiores ha sucedido lo mismo. No me parece para nada correcto, ¿no? Y luego más teniendo en cuenta, y ya acabo, que, por ejemplo, vamos a ver un Mundial de Fútbol en Qatar, donde diversas investigaciones periodísticas, estoy recordando ahora mismo una de Guardian, del diario británico The Guardian, han demostrado que la construcción de los estadios se ha realizado en régimen de semiesclavitud y que ha provocado la muerte por accidentes laborales de numerosos trabajadores que no tenían las condiciones, ¿no? Laborales requeridas, ¿no? Y entonces me entristece un poco porque se demuestra que hay una doble vara de medir, ¿no? Yo creo que el Mundial de Qatar, como digo, es un gran ejemplo, o la Fórmula 1 que cancela Rusia, pero se va a correr a Arabia Saudí, este mismo fin de semana corre en Bahrein, ha cerrado un reciente acuerdo con Qatar, ¿no? Si querés, Jorge, Yo por quería favor. apuntar que, por Sí, ejemplo, adelante, esto Valentín. de sancionar tanto a las federaciones como a los deportistas rusos, eso pues está llevando al otro extremo, que por ejemplo no me acuerdo yo de qué era atletismo o algo, salió un ruso que había ganado la medalla de oro con el símbolo de la Z, o sea, estas sanciones también provocan un rechazo, que hay un distanciamiento entre los rusos y, bueno, los europeos, digamos, para diferenciarlo un poco. Y esto, o sea, tenemos que estar todos unidos, pero estas sanciones y esto, bueno, los ucranianos que quieren que todos se den su opinión, pues, a ver, yo no lo veo ético ni correcto. Obviamente, un poco, digamos, la idea que está detrás del tipo de sanciones que se hacen a Rusia, que afectan mucho más a figuras profesionales como deportistas, o digamos aquellas sanciones que obviamente tienen un interés en dañar la economía rusa, lo que fomentan es bien que la población pueda llegar a forzar un cambio de régimen en Rusia, o bien que aquellos oligarcas que configuran el sistema ruso también ejerzan su presión para poder llegar a provocar un cambio. ¿Qué es lo que sucede? Pues que no está demostrado que realmente este tipo de acciones puede llegar a provocar un cambio de gobierno. Este tipo de acciones, lo normal que suceda es un cierre en filas de la población, porque lo estamos viendo que las medidas que se están tomando en Occidente están tomando un cariz rusófobo, perdón, que alimenta aún más ese distanciamiento, como decías, Valentín, entre la sociedad rusa y las sociedades occidentales. Por lo cual, quizás estas medidas que se toman un poco para llegar a provocar un cambio político en Rusia, lo que puede llegar a provocar es que un sistema que de por sí ya es estable, como es el sistema actual de la Rusia putiniana, es bastante probable que en vez de provocar un cambio, lo que provocan es consolidarlo aún más. Pero es que de estas sanciones que, bueno, que hay en a toda Rusia, los que van a sufrir van a ser la clase media y la baja. Los oligarcas, esos no van a sufrir tanto. Los que van a sufrir verdaderamente serán los rusos que no tengan muchos recursos y eso es un peligro muy grande.
eso yo creo que no va a dar un cambio. Putin está muy bien asentado y es que no va a hacer un cambio ahí revolucionario. Va a ser digamos que va a ser todo lo contrario, unirlos todavía más. Exactamente, incluso ya antes de pasar a la siguiente pregunta, añadir que el pasado febrero salió publicado una encuesta del Centro Levada, que es el mejor centro que puede llegar a valorar a nivel sociológico Rusia. Es más, en 2016 fue declarado agente extranjero por el gobierno del Kremlin y está su sede en Alemania. Es la verdad que bastante fiable y comentaba que la popularidad del gobierno ruso y de Putin habían aumentado tras la guerra. Y ahí ya vemos, sobre todo alimentada un poco por esas sanciones, esa visión de que el resto del mundo se opone a nuestro pueblo, es siempre alimento para fortalecer regímenes. Es alimento. Y ya para pasar a la siguiente pregunta, que la verdad hemos comenzado bien, pero ya la siguiente pregunta es elevar un poco el nivel de polémica. Y es que hace unas semanas, Jonas Bar Hoffman, no sé si os sonará este señor, pero es secretario general de FIFPro, y declaró en la BBC que, que había sido un mito que las instituciones del fútbol eran apolíticas, que la política es un factor tan importante en las sociedades que también empañan el deporte, también empañan el fútbol. Y claro, si hablamos de que FIFPro está reconociendo que las instituciones no son apolíticas, se abren una serie de preguntas, la verdad, bastante importantes. Pero quiero empezar por la primera, que es obvia. ¿El fútbol ha de ser apolítico? Empezamos contigo, Jorge Carmona. Yo opino que sí, totalmente el deporte, bueno, en este caso el fútbol, no se debería de juntar, o sea, no se debería de relacionar con la política para nada, pero últimamente se está viendo que sí está muy relacionado y una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que se está haciendo, que es totalmente distinto. Entonces, claro, deber como deber, yo opino que debería ser apolítico totalmente, porque es que no se pueden mezclar dos cosas totalmente distintas, pero a la hora de la verdad se está viendo cómo sí interviene la política en el fútbol, porque se ve perfectamente, por ejemplo, en el Mundial de Qatar, yo por lo menos lo observo claramente. No sé qué opináis, Jorge o Valentín, sobre esto, pero yo ahí sí es verdad que lo observo más claro. Por favor, Johnny Molina, ilústranos. Ujú. Yo creo que la política está presente en el fútbol, pero yo creo que sobre todo es la ideología del dinero, ¿no? Mira que yo estoy en contra de la Superliga, ¿eh? No me gusta la Superliga, pero cuando Florentino, recuerdo, yo creo que es una entrevista que todos conocemos, no sé si veríamos o no, pero todos estuvimos al tanto de la misma, que fue la que concedió, yo creo que fue en abril, Florentino al Chiringuito, para hablar de la Superliga, ¿no? Que fue aquella misma en la que pronunció aquella frase de Mbappé, ¿no? La de ¿y qué les digo? Tranquilo. Pero bueno, más allá de esta anécdota, en aquella entrevista Florentino dijo algo que me pareció tremendamente interesante y con lo que concuerdo, que es que lo que no puede ser es que la UEFA, que es una institución que rige el fútbol en Europa, no tenga ninguna transparencia, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a los sueldos y demás se refiere, ¿no? Y Florentino tenía razón, hacía un símil, una comparación con la NBA, ¿no? Decía que por qué él puede saber cuánto cobra cada persona en la NBA, cuánto va a cobrar cada año, cuánto ha cobrado, y no lo puede saber en la UEFA. Entonces, en el caso de la UEFA y la FIFA, que son los que al fin y al cabo controlan el fútbol mundial, por mucho que nos pese, y lamentablemente es así, y no existe ningún contrapeso. La ideología o la política que siguen es la política del poder y la política del dinero, ¿no? Yo creo que han quedado evidenciado esto último, por ejemplo, con los escándalos de Blatter, ¿no? Pero Infantino y demás, creo que son del mismo tipo de Calaña, Ceferín, ¿no? Son gente que se mueve por sus privilegios, que tiene a una gran turba de gente detrás viviendo del bote, ¿no? Chupando del bote. Hoy mismo, por ejemplo, leía que la final de la Copa del Rey, que sabremos que es entre Betis y Valencia y se celebra en mayo en la Cartuja, en Sevilla, la federación ha decidido ceder parte de sus entradas a Valencia y al Betis. Y es que la división original
de la federación en cuanto a entradas se refiere, la Federación Española de Luis Rubiales, que es quien maneja la Copa del Rey, es 33% para un equipo, 33% de las entradas para otro y 33% para la federación. ¿Cómo puede ser que la federación se quede con el 33% de las entradas de un estadio que creo que tiene una capacidad de 70.000 espectadores? Es decir, ¿en qué momento una federación de fútbol necesita más de 20.000 entradas? O sea, ¿cuánta gente, cuántos favores se tienen que pagar? ¿Cuánta gente vive de la federación? ¿Cuánto dinero se está moviendo por ahí? Y otro ejemplo, ¿no?, de la federación, la Supercopa en Arabia Saudí, los aficionados siempre lo último. Por lo tanto, el fútbol, lamentablemente, yo creo que no debería tener política, quizás no debería ser político como tal. O sea, sí que creo que debe ser impulsor del cambio social, ¿no?, del progreso y sobre todo de la ayuda a los demás, ¿no?, ya que es un deporte que mueve tanto y tanto dinero, pero lamentablemente sí que tiene unas connotaciones políticas que en este caso, como decía, creo que son la política y la ideología del poder y del dinero, que, como digo, queda reflejado en el Mundial de Qatar, en la Supercopa en Arabia Saudí y otras cientos de casos que evidencian que esto es así actualmente y que no tiene pinta de que vaya a cambiar porque no hay ningún contrapoder. Tenemos que plantear también qué ha de ser apolítico. Obviamente hay muchos clubes de fútbol que emanan de ideologías políticas y de contextos políticos. Hay que irse muy lejos para poder apreciarlo. El Athletic Club, el Barcelona, que son clubes de representación de una idea política. Son representaciones de una idea de catalanismo y una idea de vasquismo. Son clubes que representan ideas. Pero ahí ya tenemos que trasladar el debate. ¿Los organismos del fútbol han de ser políticos o apolíticos? Porque con declaraciones del secretario general de FIFPro ya abre una puerta y es clara. UEFA, FIFA o FIFPro son actores que tienen sus propios intereses. Y no cualquier actor, son un actor internacional. Trascienden las fronteras. Tienen su capacidad de influir. Y las sanciones a Rusia es eso, es la capacidad de poder llegar a influir mediante una forma económica o deportiva o cultural, que es poder llegar a vetar a futbolistas o directamente llegar a poder evitar que determinados equipos puedan llegar a competir en Europa. Y obviamente... Fíjate, Cristian, que hablabas del Barça, ¿no? Por ejemplo, siempre decía, Puyol decía, tú que vives en Barcelona, ¿no? Jordi Puyol siempre decía que el Barcelona no tenía, que Cataluña no tenía selección nacional, pero como tal, pero que realmente sí la tenía, y este era el Barcelona. Hay muchos investigadores o sociólogos catalanes que dicen que en Cataluña hay 4 grandes poderes: la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Caixa y el Barcelona, que es una institución que su propio eslogan lo dice, más que un club, como tú decías, más que un club, ¿no? Quiero decir que evidentemente el fútbol y el deporte en general trasciende más allá de lo que es el deporte, no tiene un componente político muy interesante y los políticos lo quieren controlar. En el caso de Barcelona lo hemos visto, como por ejemplo al propio Bartomeu, se la montaban por no querer apoyar abiertamente el proceso independentista, ¿no? El derecho a decidir, como dicen allí. Entonces, quiero decir, es verdad que el fútbol, evidentemente, y el deporte está vinculado a la política. La cuestión es cómo debe ser esta vinculación, creo yo, ¿no? Es lo que digo. Desde mi punto de vista, debe ser una vinculación partiendo de la base de que el fútbol genera ingentes cantidades de dinero, pues debe ser debe dirigirse hacia un prisma social, quiero decir, proyectos de desarrollo, de desenvolupamiento, iba a decir, de desarrollo, eso, de progreso, sobre todo en las zonas más desfavorecidas, ¿no? O colaboración con organizaciones no gubernamentales como pueden ser UNICEF o Save the Children. Yo creo que el fútbol ahora, con el conflicto entre Ucrania y Rusia, con la invasión Rusia de Ucrania, no debería centrarse en las sanciones económicas a Rusia, sino en proveer de material, no iba a decir bélico, no, por Dios, material bélico, no, material humanitario o de todo aquello que se necesite a los ciudadanos ucranianos o a los afectados en Rusia, no debería centrarse tanto en las sanciones a los clubes rusos. Tanques de la FIFA, definitivo. Pero es eso, al final incluso eso es político. Eso ya es una posición política de los organismos del fútbol. Promover la igualdad, el desarrollo de zonas desfavorecidas es ya una posición política. Entonces,
cuando hablamos de que estos organismos, pues obviamente tienen sus intereses, tenemos que preguntarnos qué tipos de intereses tienen. ¿Por qué hay respectivas sanciones a un determinado club, pero o una determinada federación, pero luego no hay otros tipos de sanciones en otra? Estamos viendo las sanciones enfocadas contra Rusia que le impiden participar en el Mundial, pero es un Mundial que se celebra en Qatar y estamos hablando de monarquías absolutistas que obviamente las cuestiones de derechos humanos ni hablarlas, y obviamente lo que comentabas antes, Jorge, las condiciones para el desarrollo de este Mundial. ¿En qué momento la FIFA o la UEFA puede entrometerse en qué determinados asuntos y poder llegar a participar? Por ejemplo, la cuestión de Israel y Palestina. ¿Por qué hace unos años se sancionaba aquellos futbolistas que lanzaban mensajes en favor a Palestina, pero luego un organismo como FIFA puede prohibir la participación de una selección nacional, o UEFA puede prohibir la participación de los clubes rusos por una actuación política? Y ahí es lo que abro yo la pregunta, y si me permite lanzársela a Valentín. ¿En qué casos los organismos del fútbol se han de pronunciar políticamente? ¿Qué nos cuentas, Bueno, Valentín? yo quería preguntar esto, quería responder un poco a la anterior. Tú Y es lanza, que Valentín. más o menos yo es lo que veo es que en España o en las grandes ligas no se ve tanto, no se ve tanto, pero por ejemplo en unas ligas pequeñas como por ejemplo es la Liga Puskás, que ahí domina todo el fútbol, está relacionado con Víctor Orbán, que ha construido estadios a punta pala, y también en clubes fuera de las fronteras húngaras, donde hay población húngara, ha construido, por ejemplo, en el equipo de Osijek, si no me acuerdo, que es el equipo croata, también en Ucrania, también ha construido estadios y ha financiado clubes en Eslovaquia, en Rumanía. Está súper relacionado, está relacionado con el nacionalismo húngaro. Después, en lo que viene siendo a Bulgaria, cuando se cambió el gobierno a otro partido, ha comenzado a caer los clubes económicamente. El- Anteriormente, el presidente o el primer ministro lo que hacían para mantener el fútbol era nombrar a gente, digamos, con recursos para que los financiase. Una vez ya cambiado el gobierno, este ya no podía, estos, digamos, ¿cómo decirlo? Esta gente con muchos recursos no están obligados a financiar los clubes. Entonces se han ido. Está habiendo ahora mismo un poco de crisis en el fútbol búlgaro por falta de, digamos, de liquidez. ¿Y cuál era la segunda, la que me lanzaste tú, Cristian? La pregunta. Sí, te preguntaba que en qué causas políticas un organismo internacional puede meterse. ¿Por qué no se implica en la cuestión de Qatar, pero luego en otras cuestiones políticas como la rusa sí atiende a sanciones? La verdad es que no lo sé, la verdad es que no puedo responderte esta pregunta. Esto viene impuesto por quien maneja todo esto. O sea, la FIFA está gobernada por alguien, por algún gobierno o por la Unión Europea, yo qué sé. Pero eso, y estos le han dicho, tienes que hacer esto y lo tienes que hacer ya. Yo Joder, no sé, no te podría responder esta pregunta. Igual los dos Jorges te pueden responder mejor la pregunta. ¿te atreves, Jorge Carmona? ¿O tienes algo que Plantéame otra vez la pregunta, que he estado un segundillo en el baño y te respondo. Jorge siempre sincero, ¿eh? Qué Siempre, grande. siempre. No, es que, ¿qué opinas de todo esto? ¿Que deben ser los organismos internacionales políticos? ¿Deben meterse en causas políticas? Es un tema un tanto delicado. Yo creo que yo sigo opinando que el deporte hay que separarlo de la política, aunque cada vez más se está viendo que lamentablemente se está involucrando más y yo considero que no es bueno del todo porque fíjate ahora las sanciones impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania, pero por ejemplo, como el ejemplo que tú has dado de Israel con Palestina,
Ahora también hace unos días se vio Arabia Saudí con Yemen. Quiero decir que a unos sí, a otros no. Es un tema un tanto complicado, la verdad. Es que un organismo como la FIFA, la UEFA o FIFPro deben ser un organismo que midan y coordinen el fútbol a nivel internacional y establezcan aquellos límites normativos del fútbol. Pero de ahí a pasar a convertirse en órganos que indiscriminadamente, bueno, que discriminadamente, mejor dicho, tomen decisiones políticas, cuando en otros casos no se están tomando esas decisiones políticas, lo que habla es que estamos hablando de unos actores que tienen unos intereses particulares y que los siguen y intentan desempeñar este objetivo. Y te digo, no es la primera vez que, por ejemplo, regímenes utilizan el deporte como forma de blanqueamiento. Rusia, con el Mundial de 2018 y sobre todo años anteriormente en el que la Russian Premier League vivió un boom de monetario y con capacidad para adquirir futbolistas, y va motivado sobre todo también a limpiar la imagen. Lo que está haciendo Qatar ahora mismo con la organización del Mundial o la compra del PSG también es un movimiento para limpiar su imagen, por no hablar también del Manchester City. Así Eso que si no, díselo Xavi, ¿eh? exactamente. Xavi es un hombre bastante particular que depende de donde resida, intenta Sí, sí, tener un él discurso depende u otro. mucho. Sí, pero ese es el punto. Un organismo internacional no tendría que ser también equitativo en todas las cuestiones políticas, porque si sanciona indiscriminadamente, ya luego la legitimidad de este órgano se ve dañada. Yo creo que de verdad que la política en el deporte como tal, o sea, la política como actividad política, creo que habría que limitarla y sobre todo, como decía, dirigirla a las causas sociales, ¿eh? Yo creo y más teniendo en cuenta lo que genera el deporte, ¿no? Para mí, el deporte que es al final es un eje vertebrador de la sociedad, una garantía de salud, una garantía de progreso incluso, ¿no? Tanto personal como de una sociedad en conjunto. Estoy pensando en el ejemplo de Islandia, que si no recuerdo mal, en los años 90 tenían unos problemas tremendos de alcoholismo de alcoholismo y consumo de drogas, en especial entre los más jóvenes, ¿no? Y que decidió invertir en deporte, creando un montón de instalaciones deportivas y los réditos, bueno, yo creo que los hemos visto en los últimos años, ¿no? Hemos visto a Islandia en el Mundial de Fútbol, hemos visto a Islandia en la Eurocopa, hemos visto a Islandia, por ejemplo, en balonmano, es una selección muy potente, en baloncesto también tiene un buen equipo, en los deportes de invierno también son una federación interesante. Entonces, creo que la acción política del deporte de verdad debería ir dirigido hacia allí, ¿no? Entendiendo que la vida, para mí la vida es política también, quiero decir, ¿no? O sea, intentar ser apolítico es muy complicado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la actividad política como tal debería ir dirigida hacia allí, ¿no? Vamos a desarrollar, bueno, iba a decir sectores, bueno, no sé, alternativas económicas. Bueno, pues hay que desarrollar, yo qué sé, desde instalaciones deportivas en los países que lo necesitan para dar a los chavales posibilidad de desarrollarse y de tener salud y de estar entretenidos, que puede parecer una tontería, pero no lo es, hasta bueno, intentar fomentar la igualdad de las sociedades. En cuanto a los pronunciamientos políticos, es decir, de si el deporte debe posicionarse o no posicionarse en contra o a favor de las cosas, es decir, en contra de una guerra, a favor de una guerra, tal, eso yo creo que es un tema muy puntiagudo, porque es que además cuando hablamos del deporte como conjunto, es que el deporte como conjunto, lo que une al deporte como tal, es el deporte, no la política. Entonces, en el momento en el que tratamos de hacer o de establecer un posicionamiento único de las federaciones o de las diferentes disciplinas deportivas, ya no solo del mundo, incluso de un mismo país, yo creo que es puntiagudo. Entonces, es un tema complicado, complejo, como decía Jorge. Claro, y luego y estamos viendo que que yo creo que el dinero está por encima de todo en el deporte, no lo hemos visto en Qatar, y luego incluso entre los deportistas, lo decía ahora Valentín con Xavi, ¿no? Xavi que se ha Pero hartado de criticar a España coño, que has estado en Qatar, o sea, no me jodas, Xavi, o sea, sí, perdona Valentín, ¿qué decías? lo que quería decir es que ahora mismo los clubes son como negocios, o sea, necesitan mucho dinero. Es verdad que dicen que los clubes son de los fans, pero es que
con las entradas, con todo eso, con todo lo que dan los aficionados, no podrían mantener digamos, a un club. Entonces, yo creo que los clubes están obligados a estar como apolitizados por el Mm. dinero, digamos, Sí, principalmente. claro. Al final son un poco como un periódico, ¿no? Que sabes que el dinero de los periódicos actualmente, por ejemplo, viene de la publicidad y entonces tienes que intentar no meterte en líos con las empresas para Exacto. no poner en peligro las habas, ¿no? El comer, por así decirlo, ¿no? Es un poco triste. Yo por eso digo que creo que es muy complicado hablar de un posicionamiento unánime o, o, o que tenga que esté, bueno, que sea acordado entre una gran mayoría en cuanto a deporte se refiere, porque precisamente lo que une al deporte es eso, el deporte, ¿no? Y no la política. Entonces, por eso digo que, desde mi punto de vista, la mejor actividad política o el mejor posicionamiento político que podría hacer el deporte es promover el desarrollo de los países subdesarrollados o más pobres, invirtiendo parte de sus ingentes cantidades, ingentes ingresos en estos planes de desarrollo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, también en Juan Mata, este proyecto que es sencillo, que puso en marcha, que era que los futbolistas donasen el 1% de sus salarios a los países más desfavorecidos para construir allí instalaciones deportivas, me parece, ¿no? Y también luchar contra la pobreza y contra el hambre. Yo creo que eso es lo mejor que pueden hacer los futbolistas, los deportistas en general y las federaciones como tal. O sea, más que el posicionamiento de a favor o en contra, que también lo pueden hacer, pero yo creo que eso incumbe más a los políticos o a los ministerios o a quien sea. La labor de los deportistas y de las federaciones debe ir más ligada al desarrollo económico de las zonas desfavorecidas. Abriendo ahora un melón. Antes comentaba Valentín, el fútbol ahora ha derivado a ser un gran negocio y obviamente los clubes grandes necesitan cantidades ingentes de dinero debido a que traer a grandes futbolistas implica también una serie de gastos. Y, y vemos que muchos clubes para desarrollarse un proyecto deportivo hay ciertos límites que no pueden llegar a sobrepasar sin el Dios verde. Y ahí abro la puerta, ahí entran los dueños. El caso de Roman Abramovich. Eh, es cierto, Roman Abramovich, la, la fortuna que ha amasado se debe sobre todo al contrabando, al mercado negro, sobre todo un posicionamiento cercano a Putin a la hora de labrar su fortuna y su posición actual. Pero, ¿en qué momento por ejemplo, ya abriendo el melón de la Premier, en qué momento eres consciente ahora de esa situación, pero no eras consciente hace 20 años cuando compró el Chelsea? O Claro. o la situación actual del Newcastle. Es idiota el que pretenda negar que las conexiones del fondo soberano saudí que ha comprado el Newcastle no tiene ningún tipo de conexión con la monarquía saudita. ¿En qué momento podemos llegar a hacer ese tipo de reflexiones como para poder llegar a acusar a ciertos dueños por sacar su dinero de algún lugar y a otros pues no llegar a cuestionarlos? Es difícil. ¿Qué opináis ustedes de lo que está sucediendo al Chelsea de Abramovich? Empezamos por ti, Jorge. Jorge Carmona. Mira, yo aquí creo que el motivo fundamental de la decisión que se ha tomado, que ha hecho que Abramovich tenga que vender el Chelsea, creo que ha sido la unión prácticamente, no de todo el mundo, porque no es completa, pero gran parte del mundo está con Ucrania. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que, como has dicho tú antes, está empezando a surgir ahí como un sentimiento rusófobo. Y claro, ¿esto que ha hecho? Pues que allí en la Premier pues haya tomado la decisión de, claro, tomar estas medidas con Abramovich. Claro, esto ya se sabía hace 20 años cuando lo compró. Pero claro, yo creo que esto se ha visto no favorecido, sino que se ha acelerado el proceso debido al gran bombo que está teniendo Ucrania
y todo el apoyo que está recibiendo por parte de, bueno, sobre todo de Europa. Y claro, esto yo creo que se ha visto apresurada la Premier League y creo que han tomado una decisión un poco apresurada, pero que claro, que se han visto como, no obligados, pero sí es verdad, presionados, ¿no? Por todas las sanciones que están tomando las naciones europeas y tal, se han visto un poco presionados. Jorge, acabas de apuntar una cosa que justo hace unos días estábamos reflexionando, que muchas de las marcas que han abandonado Rusia o muchas de las empresas que también lo ha hecho, o este tipo de sanciones que hablaba Jorge, como por ejemplo que Twitch va a dejar de suministrar ingresos a los streamers rusos, se debe principalmente de casi como a una presión en grupo de como una serie de empresas comienzan ya a hacerlo. Te da mala imagen no tomar partido de estas sanciones. Es una ola, una bola de nieve que va arrastrando y al final muchas de las decisiones que se han tomado ya cuando grandes empresas han dado el paso y al final hay una ola también de apoyo social a la causa que obliga también a muchos sectores a tomar este tipo de decisiones. Y, y obviamente quizás el Reino Unido, si no hubiese sido por esta ola, también el Reino Unido ha tenido sus más y sus menos, sobre todo con los oligarcas rusos que residen en Londres, que son bastantes. Eh, pero quizás esta decisión no se hubiese llegado a tomar si no hubiese sido un conflicto tan internacionalizado. No sé lo que Sí, opináis. yo creo que anda en el clavo. O sea, si no hubiera surgido esta presión internacional sobre Rusia, yo creo que Abramovich seguiría siendo presidente del Chelsea actualmente. Y, Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que sí, hubiese seguido siendo presidente como lo ha sido los últimos 20 años, vamos. Que parece que ahora Putin es un personaje que acaba de saltar a la escena pública. Hombre, Putin lleva en el poder 25 años, creo, ¿no? O sea, que con un breve parón, ¿no? Con Yeltsin y demás, o Yeltsin, pero bueno, o sea, quiero decir que lleva muchos años, varias décadas en el poder. O sea, que no... 22. 22, pues Curiosamente, eso. llegó al poder el 1 de enero del 2000 tras renunciar Yeltsin el 31 de diciembre del 99. Pues eso, o sea, y fíjate, y si en un futuro Arabia Saudí ataca a Ucrania, ponte, o Israel, ¿no? Imagínate que Arabia Saudí ataca a Israel, ¿no? Y nos pondremos con las sanciones y tal, y nos llevaremos las manos a la cabeza, joder, Arabia Saudí que controla el Newcastle y tal, y bueno, y sancionarán al Newcastle, ¿no? O bloquearán los activos, como han hecho con Abramovich, pero la realidad es que es evidente que existe una doble vara de medir, ¿no? Existe, pues eso, al final, los posicionamientos políticos en el fútbol surgen cuando hay, como dice Jorge, una presión internacional. O sea, si no, no existirían esos posicionamientos políticos, es decir, contrarios a Abramovich o contrarios a Arabia Saudí, ¿no? Porque al final, como decía Valentín antes, el fútbol es como industria, al final se ha convertido en una industria, al igual que la del cine o otro tipo de industrias. Necesita ingentes cantidades de dinero para sostener este sistema, ¿no? Y se está creando una cierta burbuja, evidentemente, y lo que provoca esto es que bueno, acudamos o los clubes y las federaciones se abracen y las ligas a quienes tienen este dinero, que en este caso pues es Gazprom, que es Aramco, ¿no? Que es la empresa pública de Arabia Saudí de carburantes, o sea, quien sea, ¿no? Entonces, primero, lo que queda claro es que primero va el dinero y ya luego, si hace falta, el posicionamiento político. Y estas decisiones también tienen efecto a cómo se desarrollan las competiciones deportivas. Hemos visto que la última decisión que se ha tomado la UEFA ha sido la de sancionar a clubes rusos en su participación a competiciones europeas. Esta sanción durará lo que dura el conflicto. Esta sanción será una sanción que quizás tenga un efecto indeterminado en el tiempo. Obviamente, la presencia o mejor dicho, la ausencia de equipos rusos en la competición también tiene un efecto directo en el desarrollo de la misma.
Anteriormente, antes de comenzar a hablar en los micrófonos, como me gusta decir a mí, Valentina apuntaba qué sucederá con esas plazas de la Liga Bielorrusa y de la Liga Rusa que ya no se van a jugar. Esas plazas de Champions, de Europa League, de Conference, ¿cómo se distribuirán? Que nos Bueno, las yo, den a España, ¿eh? O sea, o a Bulgaria, que se lo den a Bulgaria, hombre, como no molaría ver al Ludogorets todos los años en la Champions, ¿verdad, Valentín? yo la Directamente a verdad es cuartos. que pienso que van a hacer lo mismo de que siempre. Van a poner al décimo de la liga o al de la Premier en competiciones europeas, dando más, o sea, haciendo más viable esas competiciones que las que las nuestras. Ahora mismo, por ejemplo, el Ludogorets le cuesta el doble que hace, yo qué sé, como 5 años meterse en Champions. Es que lo van a hacer, es que yo esto lo estoy viendo. Pero paralelamente, Ibrahimovic ha dicho que quiere hacer una competición paralela a la Champions, bueno, la Europa League y la Conference. Entonces yo abro el debate ahí. Los clubes, por ejemplo, húngaros, búlgaros, rumanos, que acepten que es que son traidores por irse a esa competición. Es que ahí ya se abriría otro melón muy interesante. Obviamente la Superliga responde, digamos, al ansia y la necesidad monetaria de los grandes clubes europeos que veían ahí un negocio muy lucroso, como fueron el caso del Barcelona, del Madrid, de los equipos de Milán, del Juventus y obviamente de los equipos de la Premier. Pero claro, la propuesta de Abramovich de la creación de una competición paralela que pueda llegar a tener una mayor representación de estas ligas menores europeas ya no responderá a, digamos, a una mayor ansia, a una mayor glotonería de dinero, sino ya a la pura necesidad de la subsistencia diaria de estos clubes y de este deporte en estos respectivos países. Sí, No sé qué- porque yo la verdad es que, o sea, cada vez nos cuesta más a los equipos de las ligas menores participar en estas competiciones. Ya es que ya veo al que va en el puesto 18 de la liga ya en competiciones europeas. Y ya pronto voy a comenzar a ver al primero de la segunda división en competiciones europeas. Es que ya estamos llegando a un límite muy grande. Sí. A Juan yo creo que le hubiese gustado mucho ver al Rey Majadahonda jugando la Conference. Sí, la verdad que sí. También te digo que ahora el secretario general de la UEFA llegó sobre todo a la dirección de la organización apoyándose sobre todo en las pequeñas federaciones para, digamos, iniciar una pequeña reforma dentro de la UEFA para impulsar sobre todo una mayor participación de estos clubes en competiciones europeas y corregir esos desequilibrios tan tremendos que existen entre las top 5 ligas y el resto. Pero claro, la creación de la conference obviamente permite el acceso a estos equipos, pero ¿qué tipo de ingresos le repercuten a los equipos que participan en ellos? ¿O qué ingresos le llega a repercutir a la UEFA la creación de una nueva competición? Es que la verdad que son medidas un poco edulcoradas para llegar a resolver un problema que es claro y que se vive mucho ahora mismo en el fútbol europeo. Por eso surge la Superliga. Los desequilibrios existentes entre los grandes equipos que se han convertido en transatlánticos económicos en comparación con aquellos equipos que siguen respirando un ambiente local y que se juegan la vida cada fin de semana con lo que ingresan de las taquillas. Es que pensar que algún equipo de Triana, de la capital de Albania, por ganar su liga, pues va a poder llegar a tener los mismos ingresos que el quinto de España es casi ya impensable ver una mayor igualdad económica en el fútbol. Sí, sí, sí. O sea, la clave es eso, cuánto dinero llega de lo que se genera hasta a los clubes, a las federaciones, bueno, las federaciones no, porque las federaciones son las que mantienen la FIFA, ¿no? Pero a los clubes y demás. Es decir, cómo repercute ese dinero que se genera en el aficionado. Es decir, el aficionado va a ver un mejor fútbol o va a ver cómo su club tiene mayor capacidad para hacer fichajes o inversiones del tipo reformar el estadio, crear una ciudad deportiva para tener una cantera en condiciones,
o yo qué sé, tener una televisión del club, o este dinero realmente que se genera se lo va a quedar la UEFA, que al final es una mafia. O sea, al final todo gira en torno a lo mismo, gira en torno al dinero y parece evidente que ahora mismo el dinero lo controla quien lo controla, y por mucho que ahora se pongan de como adopten esta postura, ¿no?, de dignidad, de esta postura de rechazo total a Rusia, de este rechazo a la guerra, la realidad es que, y así lo refleja, por ejemplo, el caso de Chelsea, es que ellos mismos han aceptado el dinero de Rusia, también de Gazprom, que es uno de los principales, si no el principal patrocinador de la Champions League, y que bueno, que como digo, que la ideología en el fútbol es el dinero, es el poder, y, y no hay visos de que vaya a cambiar, porque ¿quién puede meter la mano en el fútbol? ¿Quién puede meter la mano en las instituciones del fútbol? Pues no parece que nadie la vaya a meter, ¿no? Y al final van a Yo, seguir actuando como organismos que tienen sus propios intereses privados y que realmente ejercerán una escasa representación del mundo del fútbol. Y no hay que engañarse, la UEFA, en esa oposición que hizo la Superliga, podemos estar aquí todos en contra de la Superliga, ya que todos consideramos que sería la muerte del fútbol tal como lo conocemos, pero la UEFA tampoco es un santo que viene a proteger el fútbol más modesto. La reforma que han propuesto de la UEFA Champions League va a ser una competición que que va también muy en la línea de la Superliga. Esos cupos ya asegurados por el nombre del club, que a pesar de quedar séptimo, octavo, de descender, vas a tener un cupo permanente para ti y unos ingresos permanentes, ya de por sí ya es también dar una estacada mortal también al fútbol modesto. hombre, yo lo que veo es que la FIFA lo que hace es ganar mucho dinero y dice, bueno, pues le doy migajas a las federaciones de los distintos países y así las tiene controlados para que no protesten. Exactamente, al final ese porcentaje que todo, bueno, FIFA estipuló hace ya unos años que un porcentaje de cada uno de los fichajes repercutirá en equipos modestos. Es decir, de los casi 100 millones que se pagaron por el fichaje de Lukaku, hubo un porcentaje pues que fue a parar pues a un equipo de quinta división italiana o de segunda división albanesa. Pero claro, eso es suficiente como para cambiar una estructura desigual en el fútbol que de aquí a 15 años quizás habrá muchos campeonatos que apenas tendrán nivel suficiente para dar más de sí, ¿sabes? Que por desgracia, si no se soluciona esto, lo que veremos en unos años será una deriva hacia competiciones como la Superliga o la Euroliga en el baloncesto, que las ligas nacionales quedan en segundo plano porque acá apenas tienen nivel. Pero yo lo que estoy viendo es un poco que los clubes ya no les sirve lo que generan los fines de semana. Los clubes profesionales tienen que jugar, o sea, durante la semana y el fin de semana. Eh, y por ejemplo, los equipos pequeños o de competencias más pequeñas solo pueden jugar los fines de semana. Entonces, una solución para eso serían, como en el baloncesto, crear unas ligas como regionales y así tener una plaza, el ganador de esa competición, por ejemplo, de la Liga Balcánica, por ejemplo, tienes una plaza ahí con un ingreso que te da la FIFA, que tú lo puedes utilizar para fichar, eh, yo qué sé, para construir la ciudad deportiva y también puedes acceder a esas competiciones europeas. También sería una buena opción. Ya cerrando un poco este tema, ya obviamente sabemos que estas sanciones no solo no afectarán al fútbol ruso, sino que también afectarán al propio fútbol ucraniano. Las decisiones que se tomaron de poder llegar a liberar, bueno, lo que los futbolistas tienen la posibilidad de desvincularse de los clubes tanto ucranianos como rusos, obviamente también tendrá un efecto directo sobre la misma Ucrania a la hora de garantizar su nivel como liga. Así que la verdad que lo que veremos seguramente será escenarios inciertos en los que no podemos prever nada, en la que no sabremos cuánto durarán estas sanciones al deporte, no sabremos si al final el devenir de las situaciones llevará
a que los futbolistas rusos pues tengan problemas para competir más allá de Rusia. Hemos visto ligas como Letonia, en las que ya han anulado contratos de futbolistas rusos, así que veremos cómo acaba el devenir de todo esto. Eso, a ver qué nos depara el futuro cercano, porque yo, bueno, no sé, no tiene pinta de que vaya a cambiar mucho la cosa, la verdad. Así que bueno, esperemos al menos que no haya más muertes. Al menos desde mi posición, o sea, que no haya más muertes, no haya más daños, bueno, ni materiales ni personales que lamentar, y que el fútbol y el deporte en general sea deporte, y si es política, desde mi punto de vista, que sea, como digo, para apoyar a causas justas, para apoyar al desarrollo y para apoyar a las sociedades que más lo necesitan, porque si algo genera el fútbol, aparte de ilusión, es dinero, y ese dinero mejor invertirlo bien e invertirlo en quienes lo necesitan que invertirlo en unos burócratas y en una élite gobernante que es la que actualmente ocupa todas o casi todas las federaciones nacionales. Y ahora ya para cerrar, Jorge, Valentín, si queréis hacer una reflexión final en este final de programa, estáis abiertos totalmente para hacerla. Pues yo lo que creo es que esto no se va a solucionar. Habrá un distanciamiento muy grande entre Europa y Rusia. Bueno, Rusia y Bielorrusia. No sé, yo Ucrania ahora como país ya no lo veo factible. Y bueno, también creo que podrían nacer como equipos ucranianos fuera de las fronteras antiguas de Ucrania, o sea, estilo como el Karabaj o algo así, podría ser una cosa así factible, no sé. Interesante. Y ya Jorge, para acabar. Pues yo opino igual que Valentín. La verdad que, tal y como están las cosas ahora mismo, parece que esto va a acabar con... Yo creo que Putin tiene un objetivo claro, ha empezado con ello y hasta que no lo consiga no va a parar. Bueno, eso es lo que yo considero que va a hacer. O sea, yo creo que Ucrania lo tiene complicado bastante. Bueno, y ya, bueno, no hablemos de la liga de ucraniana porque ya es que, de hecho, se están yendo, lo que vienen a ser los extranjeros, bueno, y los propios ucranianos se están yendo todos de los equipos debido a lo que anunció FIFPro. Y luego también de la liga rusa también se están, bueno, no se han ido demasiado, pero se están yendo algunos extranjeros. Pero yo creo que a lo largo de la temporada se acabarán yendo porque es que los extranjeros, que la mayoría, bueno, no sé la mayoría, pero según tengo entendido, gran parte de ellos son de Sudamérica y vienen a Europa para disputar la Champions. Te vas a un equipo top de Rusia y al final no puedes jugar la Champions, pues tu única vía es irte a otro equipo de Europa donde sí puedas disputarla. Exactamente. Y ya para cerrar el capítulo, decir que si estáis interesados pues, en la geopolítica, las relaciones internacionales o en el conflicto, dentro de poco pues estrenaremos en Lowpod FM una nueva serie, Praza Vientos del Este, y obviamente también tendremos otra serie de programas muy interesantes sobre este tema. Y bueno, en Lowpod siempre hacemos programas muy interesantes, ¿a que sí, Jorge? Sí, demasiado interesantes, incluso te diría, demasiado. La verdad que tenemos un catálogo muy amplio y diverso, ¿no? Y eso es un motivo de satisfacción, y espero bueno, que pueda seguir siendo así en los próximos meses y años, que con gente como tú, Cristian, seguro que va a serlo. Y también, bueno, también aprovecho para bueno, agradecer públicamente a Valentín en los meses que estuvo en Lowpod, pues el gran trabajo que hizo con su programa de aquel verano búlgaro del 94, que fue, como decía antes, fuera de micro, muy interesante y que me permitió conocer más de la liga búlgara, que la verdad que es bastante desconocida y que cuando la veo en su cuenta de Twitter, ¿no?, de fútbol búlgaro, flipo, por ejemplo, con los partidos en la nieve. O sea, es algo que es impensable en España, y eso me abrió las puertas de un universo casi paralelo que me parece como poco interesante. Nos emociona Johnny Molina. Y ya
obviamente para cerrar, pues despedirnos de todos, de Jorge Carmona, de Valentín Josef, de Jorge Molina, y también mandarle un saludo a Juan de la Vega, que ojalá también pueda venir y volver a tomar los mandos de esta nave que es la suya. Eso. Juanito, dentro de poco te queremos ver con nosotros. Un abrazo desde aquí también. De mi parte. Chao. Hoy Chao. festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Cada día me he pegado y ni yo sé cómo pasó.